Hola, soy Marco Fajardo. Esta es una nueva entrevista del Mostrador. En esta ocasión estamos con Ariel y Sol Rojas Lizana. Ellos son los autores de una novela gráfica, Historias clandestinas, que acaba de ser publicada en Estados Unidos. Y a raíz de ese hecho, queríamos conversar con ellos hoy. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Gracias por... Gracias a ti, Marco. Bueno, Sorry. cuéntame un poco cuál es el origen de este libro y de qué habla esta historia. Bueno, el origen en realidad tiene que ver eh, con la memoria y el trauma, que es realmente un proceso histórico que sucede en realidad en todos los pueblos que han tenido un trauma histórico, ¿no? Entonces, generalmente después de unos 20 años de, de que el trauma o el evento ha sucedido, viene esta necesidad, de alguna manera, de sacarlo, ¿no? De hablar de ello. Entonces, justamente casi 20 años después, ¿no? Eh, Pasó que yo aquí en Australia tengo una colega que es iraní y ella me pasó la novela Persépolis, porque ella me dijo, si quieres saber más de mí, lee esta novela. Y esa fue mi primera novela gráfica. Y cuando la leí, dije, esta historia es espectacular. Ahora sé más de Irán de lo que sabía antes, que había leído libros de historia. Pero al leer la novela gráfica pude relacionarme con la historia de Irán y sentirla parte de mí. Entonces eso me llegó mucho a mí. Y dije, bueno, no, yo tengo una historia muy parecida y tengo un hermano que es un artista excelente, entonces yo creo que podemos hacer esto. Y como soy nerd, eh, me puse a investigar qué es lo que es la novela gráfica, porque era mi primera novela gráfica. Entonces ahí vino la lectura de Maus, por supuesto, y después la lectura de Gen, que es una novela gráfica japonesa, y todas las novelas gráficas históricas, autobiográficas que pude encontrar, un poco para saber de qué se trataba el género. Y de ahí, por supuesto, llamé a mi hermano, y mi hermano al principio se resistió, quizás él quiere hablar de eso, pero después de un rato de quizás no sé, meses, no sé cuánto fue, se convenció y agarró mucho vuelo y fue algo muy, muy bonito que nos tomó 4 años realmente, desde el comienzo hasta el fin, ¿no? A terminar este libro. No sé si nos puedes contar, Ariel, de qué habla el libro, cuál es la historia que se cuenta. Bueno, es una historia real en la vida de mi hermana y yo. He dicho, me gusta decir que esto no es Hollywood, que no es una abstracción intelectual, no es una cosa academicista, es la vida tal cual. Es la vida que nosotros vivimos como familia. En el año 1976 mis padres albergaron a Hernán Aguiló, también estuvo en nuestra casa Andrés Pascal Allende, las personas más buscadas por la dictadura en aquel entonces. Entonces nosotros vivimos una vida bastante excepcional, ¿ya? Pero esta vida que nosotros vivimos es la vida de las personas, de todos los niños, de todas las dictaduras del mundo, no solo de izquierda o de derecha. Esto no es un tema de izquierda o de derecha. El referente tal vez más claro que podamos tener en forma universal es el diario de Ana Frank. Ahora, salvando las distancias, el tiempo y las circunstancias, esto podría de alguna manera asimilarse a esto. Y esto fue lo que nosotros vivimos. O sea, esta historia es una historia completamente real de lo que nosotros vivimos durante 10 años en una casa de seguridad, por decirlo así. No sé si Sol nos puede contar de algunas escenas para que el lector se haga una idea de lo que se va a encontrar cuando tome este libro. Bueno, lo que nosotros decidimos hacer, porque lo que sucedió con esto fue juntar dos familias, o sea, nuestra familia, mi hermano, mi mamá y yo, mi papá, mis padres se separaron, y luego otra familia, nos pusimos a vivir juntos. Entonces, en el fondo, lo que hicimos fue una investigación sobre cuáles fueron los momentos clave, quizás de peligro o que más recordábamos cada uno de nosotros dentro de esta familia y que probablemente eran contables. Entonces cada uno de ellos nos contó algo
y varias historias, y ahí seleccionamos las mejores, las más interesantes, las más arriesgadas, que en el fondo reflejaban lo que era vivir en una casa de seguridad, lo que era proteger a las personas y protegernos a nosotros, los miedos, las equivocaciones, las interacciones y pasarlo también bien. O sea, obviamente estábamos luchando contra la dictadura, pero igual teníamos nuestro mundo y teníamos gatos y primos y era todo un submundo ahí que también era muy, muy bonito. No, exactamente, no sé, a lo mejor la historia, no sé qué historia, Ariel, crees tú que es una de las más interesantes dentro de esa, pero cada personaje, cada persona tiene como un panel o una página donde cuenta algo que le sucedió durante ese periodo. En mi caso, por ejemplo, elegimos contar el pololo que yo tenía en ese tiempo. Él estaba de cumpleaños y yo lo acompañé, íbamos en el auto a ver a su mamá, porque su mamá estaba enferma. Entonces vamos en el auto y era su cumpleaños el 8 de marzo, entonces había un bloque militar ahí en Ñuñoa para llegar a la casa de su mamá. Y como era 8 de marzo, entonces estaba lleno de milicos y policía y etcétera. Y nos pararon. Y nos pidieron, por supuesto, el carnet, y en ese tiempo, si no tenías carnet, te ibas preso. Y entonces yo vi el peligro de eso, porque él no tenía su carnet y qué sé yo, y yo no podía caer porque iban a ir a verificar mi domicilio, y si iban a ir a verificar mi domicilio, la gente en la casa de seguridad podía pensar que venían a buscarlo y era un enfrentamiento y a lo mejor, te fijas, era súper peligroso. Entonces cuando llegaron los milicos y nos pidieron el carnet, yo le dije al tipo, oye, yo a este no lo conozco, me dio un aventón, ¿no? Le hice dedo y me llevó nomás, no sé ni quién es, así que nada que ver que tú me agarres, ¿no? Y el militar me dijo, ya, ándate. Y me fui. Y mi pololo quedó súper mordido porque lo ignoré completamente. Y eso sale como historia y es increíble que la puedas reducir a un panel, a una página solamente. Entonces me fui y nunca le di ninguna explicación, ¿viste? Y al final de como 4 años, sí, le di la explicación, porque él no podía saber que nosotros teníamos gente en la casa. ¿Me fijas? Eso era, teníamos que esconder todo el tiempo, incluso con los pololos, que al final es mi marido. O sea, eso fue el resultado al final de todo eso. Esa es una de las microhistorias que está dentro de Historias Clandestinas. ¿Qué historia nos puede contar Ariel? Mira, una historia que me parece chistosa es que nosotros vivíamos en La Reina y mi tía Nora, ella le pidió a un hombre que cortara el césped, el pasto, ¿ya? Y nosotros teníamos un portón, ¿ya? Y empezó a golpear un hombre, el portón, ¿no es cierto? Y por debajo se veían unos bototos militares. Coincidentemente, había un camión lleno de militares arriba. Entonces lo obvio que se podía pensar, lo único lógico que se podía pensar es que habían encontrado nuestra casa y estábamos perdidos. Así es que fuimos, yo le hablé a Hernán Aguiló y su pareja Pilar Achurra, y salieron inmediatamente armados, digamos, a enfrentar al enemigo, al choque, dispuestos a morir. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, la historia es que en realidad no era un militar, sino que coincidentemente usaba bototos militares, coincidentemente había un camión lleno de militares que se veía desde de la pared hacia arriba, y todo era una coincidencia. Entonces, obviamente ahí pasó después algo más fuerte todavía, que Hernán y Pilar, ¿no es cierto?, se enfrentaron con mi tía Nora, porque mi tía Nora no nos había explicado a nosotros, no le había explicado a ellos de que venía un hombre a cortar el pasto. Entonces se puso, por este pequeño descuido, por este milimétrico descuido, se puso en peligro la seguridad de todos. Entonces hubo ahí una discusión acalorada entre los miembros de la familia, porque mi tía Nora es una persona muy sociable, que le gusta mucho compartir con los demás. Entonces a ella le costó mucho
someterse, vivir esta vida clandestina. Vivir una vida clandestina significa que, como dice Sol, no puedes llevar amigos a la casa, mantienes una doble identidad. Por una parte yo iba al colegio, era un alumno común y corriente, después, y posteriormente fui a la universidad, ¿no es cierto? Pero teníamos que mordernos la lengua frente al clima social que existía en aquel entonces. Habían protestas en la universidad, pero yo no participaba en ellas porque no se trataba de mí, de que me arriesgara a mí, sino que arriesgaba a todo el conjunto de las personas que vivíamos bajo ese mismo techo. Esa historia te puedo contar para que más o menos ilustra qué es vivir la clandestinidad. Y por eso que este libro, Historias Clandestinas, está en la segunda edición, y es una novela gráfica que, si tú puedes observar, tiene, como dicen los niños, tiene monitos, ¿eh? Entonces yo me he topado con cosas muy simpáticas cuando he tenido que ir a ferias del libro, encuentros, de que Historias Clandestinas viene a ser como un puente intergeneracional entre la generación que no vivió la dictadura y la generación que sí vivió la dictadura. Entonces esto, más que todo, es un libro histórico, pero también está narrado en forma de novela gráfica, en forma amigable, en forma de viñetas con monitos, en forma, como digo, de novela gráfica. Y una vez me gustó mucho el comentario de una lectora en una feria del libro que me dijo: oye, este libro comenzó en la pieza matrimonial de nosotros y terminó en la pieza de los chiquillos, en la pieza de los niños. Entonces ellos le pudieron contar, mediante este libro se transformó en una forma de narrarles a ellos qué había ocurrido durante la dictadura. Eso te puedo comentar. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de cómo llegaron a publicar el libro LOM y después cómo llegaron a Estados Unidos también? Bueno, en el caso de LOM estuvimos por lo menos un año, ¿no? Yo mandando a editoriales, por ejemplo, típicas Random House, unas editoriales incluso francesas, inglesas y todo, pero no nos pescaron para nada. Y en el caso de LOM quizás fue un poco esta relación que, bueno, en realidad lo sabe mejor eh, Ariel esto, ¿no? Pero un poco creo que Andrés Pascal nos estuvo ayudando ahí a hacer los contactos con la gente de LOM para que la vieran, ¿no? Ariel. Sí, fíjate, hablamos con Hernán Aguiló después de muchos años. Yo me contacté con ellos, les mostré el proyecto y se mostraron muy animosos. Y Andrés dijo: oye, vamos a LOM y veamos qué pasa. Y bueno, para hacerte corta la historia, fue Andrés, fue Hernán, estuvimos hablando con Pablo Zlachevsky, con Silvia Aguilera, que son las personas de LOM encargadas, y bueno, les gustó la novela en realidad. Y bueno, ellos querían, hace tiempo que en el género editorial de LOM querían, sobre todo Silvia, quería entrar en el tema de la novela gráfica, que dicho sea de paso, en Chile se conoce poco de la novela gráfica. Sería bonito que en los colegios, ¿no es cierto?, en la asignatura de artes visuales se fueran ilustrando a través de los profesores, se fuera entendiendo más esto de lo que es la novela gráfica, que es un género explosivo alrededor del mundo. Y fue así como en LOM se lanzó por primera vez esta novela gráfica, y se hizo un lanzamiento muy bonito. Sol estuvo presente vía virtual, ¿no es cierto? Y fue un lanzamiento muy bonito en Monte Carmelo. Ahora cabe decir que la novela gráfica la hicimos primero en inglés, porque de hecho y el público o el lector siempre fue pensado como un lector internacional, por lo tanto es muy explicativa, o sea, tiene notas al pie de página, es para un público que no tiene idea realmente de lo que pasó en Chile, pero también tiene claves, ¿no? Muy icónicas para el lector chileno que se puede identificar, pero ese siempre fue la idea y fue en inglés. Entonces cuando LOM dijo bien, pero la queremos para allá en octubre, me acuerdo, ahí súper rápido la tuve que traducir al español, ¿no?
Entonces ahí, por suerte en la segunda edición ya algunos de esos errores ¿no? de traducir tan rapidito se fueron corrigiendo. Entonces la versión inglesa que ahora hay es en realidad la versión original. No es que se haya traducido en inglés, sino que siempre estuvo en inglés. ¿Y cómo fue que llegó al mercado norteamericano? Bueno, eso hay que agradecérselo, en realidad es un trabajo en conjunto. Sam Cannon, que es un académico en la Universidad de Luisiana, es un estudioso de la realidad latinoamericana a través del cómics, la historieta, la novela gráfica, y él se fijó en historias clandestinas y bueno, se puso en contacto conmigo primeramente, después con Sol, y nos habló de su interés de crear un contrato, y porque él inició ahora una nueva editorial que se llama Ends of the World, y esta editorial, la filosofía de esta editorial, como dice su nombre, el final de los mundos, es un poco abrir las puertas del mercado norteamericano a todas estas autores, estos talentos, estas novelas gráficas que muestran realidades de otra parte del mundo. Ya, porque un poco el mercado norteamericano siempre está un poquito dándose vuelta alrededor de sí mismo. Entonces es muy refrescante para el mercado norteamericano entrar con nuevas propuestas. Y por eso que Ends of the World, la editorial de Sam Cannon, que es académico, repito, y al mismo tiempo es el cofundador de Ends of the World, se fijó en esta novela gráfica. Y después hizo los contactos por los canales regulares a través de Pro Chile, y Pro Chile en realidad se ha portado magníficamente. Muchas veces uno habla cosas en forma democrática y crítica contra a veces el comportamiento o el desempeño de algunas instituciones de gobierno, pero yo no tengo nada que decir de Pro Chile. Realmente costeó los pasajes para que yo pudiera estar allá, lo cual es bastante bueno porque tú sabes que eso, digamos, es la parte económica. Y por otra parte, Pro Chile hizo esto, o sea, Pro Chile realmente es como patriótico en ese sentido porque está apoyando a las personas emprendedoras, a los creativos chilenos. Y gracias a Pro Chile, como te digo, y gracias a Ends of the World con Sam Cannon, ¿no es cierto?, se logró captar esta novela, hacer un contrato y empezar este trabajo en el lanzamiento en The Comic Con de San Diego, de California, donde hace un par de semanas, una semana y media más o menos, se hizo el lanzamiento oficial. Y por otro lado también la conexión es también relacionada con que la tesis doctoral de Sam es sobre la novela gráfica histórica. Entonces, dentro de sus ejemplos, él tiene historias clandestinas. Y por otro lado, bueno, él nos contactó, nos pidió permiso para poner, digamos, imágenes dentro de su tesis doctoral. Y por otro lado, después nos contactamos porque yo enseño la novela gráfica en la Universidad de Queensland. Entonces, yo le pedí que me enviara su tesis doctoral para que yo pudiera pasar. Entonces, hubo todo ese intercambio también de escritura, de conocimiento y de ganas de promover lo que es el formato de la novela gráfica y los géneros dentro de él. Ahora, para ir cerrando, también hay una película que no sé si se está haciendo, ya está terminada, sé que ha estado recorriendo Cannes y Berlín, no sé si para ir concluyendo me pueden contar de ese proyecto. Mira, esta película comenzó ya hace varios años ya. Es una animación, es una película animada, es un largo, no es un corto, o sea, hablemos más de una hora. Y esto partió por la iniciativa de José María González, que es un cineasta español que vive en Chile y que enseña en universidades y que ha hecho también otros films bastante significativos en Chile, como La Toma, que está basado en la revuelta estudiantil y todas las demandas estudiantiles de hace algunos años atrás. Entonces él fue a mi casa y bueno, conversamos y después conversamos posteriormente con Sol. Y él, lo que él está haciendo en este momento es una recreación de historias clandestinas basado en las entrevistas que ha hecho a Sol, a mí, a mi mamá principalmente. Es como qué es lo que hay de historias clandestinas tras bambalinas. Lo bonito es que está hecho
la gráfica está hecha reproduciendo exactamente la misma gráfica que yo uso, que es una gráfica muy particular, que es un achurado que las tramas se van superponiendo unas con otras. A ellos les gustó mucho esto, en Estados Unidos también les ha gustado mucho esta forma de expresarse gráficamente. Y la película es, yo diría, un 10% personas filmadas de carne y hueso y un 90% el documental mismo, la parte animada, que es historias clandestinas, y se está haciendo. En este momento hay un tramo considerable, se ganaron subvenciones, se ganaron concursos Corfo, se ganaron dinero para poder hacerlo. Pero ahora están en el último tramo de la película y están viendo la posibilidad ya de hacerlo con una coproducción canadiense-sueca. Y en parte es uno de los objetivos de por lo cual yo estuve en la Comic Con para contactarme justamente con algunas... y ahora estamos en conversaciones justamente con una persona en Canadá. Claro, Eso por te lo que puedo decir por mi parte. claro, ya pasó la preproducción y la producción y ahora está en proceso de postproducción y simplemente necesitan un poco más de financiamiento para terminar esta postproducción y bueno, y de ahí sacarla ya. Por Bueno, eso, disculpa, perdona, te quería decir algo, te quería con esto terminar mi parte, tal vez decirte que en realidad historias clandestinas en parte es un concepto, no es solamente la novela gráfica. En la nueva historias clandestinas en Estados Unidos, esto va con link va con música que hemos creado para historias clandestinas. Aquí tú puedes ver, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto? Todo un concepto hasta de vestuario y también un concepto de animación. O sea, cada vez esto se va ampliando más, porque la idea, el concepto de esto es que la persona cuando lea el libro en Estados Unidos, ¿no es cierto?, vaya entrando a otros sitios y vaya escuchando la música que va con esto, vaya entrando a sitios con animación y todo esto. Entonces, es un concepto bastante interactivo. Así es que, bueno, los invitamos a todos, digamos, no porque estemos en Chile, no vamos a poder acceder a esto. Así que los invitamos a todos y esperamos hacer la publicidad correspondiente para que puedan acercarse a esta versión en inglés o bien la versión aquí en Chile en español. bueno, Ariel, muchas gracias, Sol, muchas gracias y les deseo mucho éxito con este proyecto. Listo. Gracias a ti. Gracias, Marco.